Iglesia Casa te damos la más cordial bienvenida. No importa de dónde eres o lo que estés buscando, estamos aquí para ayudarte a dar el siguiente paso en el camino de Cristo. En Iglesia Casa nos encanta crecer. Es por ello que te tenemos esta gran noticia. Ahora nos puedes encontrar dentro de la app YouVersion. Sí, la app de la Biblia más utilizada en México y en el mundo. Ahí podrás obtener planes de lectura, llevar tu devocional a otro nivel y además encontrarás toda la información sobre las reuniones y eventos de Iglesia Casa. Solo escanea el código QR para unirte a esta comunidad y sigue creciendo con nosotros. No escucharé miedo, mi mirada no en el cielo, en tu gracia firme estoy. Sube el volumen porque esto es Casa TV. En el mes de noviembre estamos alternando nuestras reuniones presenciales entre nuestro campus Cuernavaca y Coajimalpa. Nuestra siguiente reunión presencial será en Cuernavaca, así que no te lo pierdas. Es importante que sepas que el 4 de diciembre tendremos la presentación de nuestra hora navideña de parte del Ministerio de Niños en nuestra reunión presencial de Cuernavaca. No te lo pierdas. Más que vencedores, estamos de regreso. Oficialmente lanzamos nuestro campamento en mayo 2023. Si te registras antes del 31 de diciembre, podrás apartar el precio de 1,900 pesos. Puedes apartar tu lugar con tan solo 100 pesos, así que no te quedes atrás y vive la experiencia de Más que Vencedores. ¿Estás pasando por una situación difícil? Acompáñanos a nuestra reunión de oración todos los viernes a las 7 de la mañana vía Zoom. Nos encanta pasar tiempo con Dios en comunidad contigo. Bueno, pues ahora viene lo más sabroso, que es la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, pues aquí les presentamos a la pastora Laura, una hija de Dios, su princesa.
aquí la tenemos. Un aplauso. Bueno, pues yo estoy muy contenta. A lo mejor me ando un poco con la garganta un poco mal, pero le dije ayer al diablo, ¿sabes qué? Estás debajo de mis pies, porque tú no vas a permitir que yo no comparta lo que mi papá me dio para sus hijos hoy este día. Amén. Entonces estuve ahí orando, reprendiendo, y gracias a Dios estoy aquí con ustedes. Y yo quisiera que cerraras un momento tus ojos y que pongas delante de ti, delante de Dios, tu corazón. Hoy papá nos quiere hablar. Él quiere que tú sientas que Él está aquí presente, que Él está aquí. Él está aquí. Pero es muy importante preparar nuestro corazón para que no sea una palabra más, sino que sea una palabra en donde esta semana habrá el milagro y le glorifiques a Dios y le digas: papá, gracias por esa palabra, gracias por estar presente cada minuto, cada segundo, porque reconozco que sin ti yo no estaría de pie, yo no estaría aquí. Hoy te damos gracias, Señor, por ponernos esa hambre y esa sed de estar aquí reunidos en tu nombre, porque estamos reunidos en tu nombre para ser transformados, para ser mudados, y que esa vieja naturaleza que nos persigue sea echada fuera en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo muy contenta, es un privilegio estar aquí, compartir la palabra del Señor, porque he entendido y mi mente ha comprendido que la palabra es mi sustancia, la palabra de Dios es mi comida todos los días, es mi aire, es lo que soy gracias a la palabra, porque sé que la palabra, conociendo la palabra, mi mente puede entender que yo no soy nada sin nuestro papá Jesucristo. Pero para poderle decir papá, mi mente tuvo que entender que Él es ese papá, el cual cuando yo lo conocí, vino a mi vida y Él me hizo entender que todo lo pasado, que todo lo que yo había vivido antes, eso fue enterrado, y que ahora Él siempre está con los brazos muy abiertos, porque yo le doy gracias a Dios, porque Él cada mañana siempre está con un nuevo propósito, con un nuevo milagro en mi vida, que eso hace que yo esté aquí y que yo predique de su palabra. Y es por eso que Dios esta semana puso en mi corazón hablar acerca de que somos la mente de Cristo, pero que si eres la mente de Cristo, eres esa mente en la cual sabe lo que vive una hija o un hijo de Dios. Esta semana el Espíritu Santo me decía: tú puedes decir quién es la mente de Cristo, y todos pueden levantar la mano y decir: soy la mente de Cristo. Pero realmente eres la mente de Cristo. Realmente caminas con esa mente. Porque yo te voy a decir una cosa:
esta semana estuve por motivo de mi cumpleaños. Mucha gente me habló, mucha gente me hizo invitaciones y vi muchas personas, la mayoría pues toda es cristiana, pero yo veía que muchos no caminaban como lo que predicamos, y eso es triste. Y yo veía y yo comprendía, y el Espíritu Santo me hacía ver que no hemos tenido muchas veces muy claro que lo que viviste, que donde Dios te sacó, fue enterrado, fue olvidado. Él ya ni se acuerda, ya no se acuerda de eso. Pero ¿sabes qué? En esta semana que estuve conviviendo, dice mi esposo que empieza el cumpleaños y termina hasta el día casi primero, porque pues la verdad se empieza a hacer la agenda, todo el mundo me habla, todo el mundo, ayer simplemente me fui todo el día. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en este tiempo que estuve con gente conviviendo, pude ver que muchas veces te sigues, o sea, el cristiano pelea mucho con su mente, pelea con su mente. Y yo decía, ¿cómo podemos estar peleando? ¿Cómo un hijo de Dios puede estar peleando con la mente, con su propia mente? ¿Y sabes cómo pelean? Un ejemplo claro que yo veía en estos días, decía, no, Laura, es que yo ya prometí que voy a hacer esto y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y luego me decían, ¿pero qué crees que no lo logré? Y yo les decía, es que no lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con argumentos que vienen a tu mente. Esos son los que tenemos que derribar. Por eso es que no alcanzas a cumplir esas metas, porque lo haces en tu carne. Y entonces yo veía cómo yo los escuchaba, y orando en la semana, yo le decía, Señor, es que es increíble cómo nosotros peleamos con nuestra propia mente. Estás ahí, no, es que no puedo pecar, es que no puedo hacer esto, es porque no, y te la pasas en el no. Cuando en la palabra, en Colosenses 3, versículo 2 y 3, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando tú vienes al conocimiento de la palabra, el Señor te dice, pon tus ojos en mí. Porque cuando tú vienes a ser esa nueva criatura, tú le estás dando todo el derecho, toda la autorización a Dios de que sea Él el que te mueva, de que sea Él el que dirija tus caminos, que dirija tus pensamientos. Por eso Él dice, dice aquí, pon la mirada en las cosas de arriba. Porque si tú sigues poniendo en las cosas que están a tu alrededor, tú vas a seguir gobernando y vas a seguir gobernando tu mente. Y entonces tú no vas a permitir que venga Dios y que empiece a gobernar y a derribar todo argumento que está en tu mente. ¿Me la captan? ¿Qué dice en el 3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice aquí la palabra. Por eso es que yo decía,
cuando Dios me dio este versículo, me decía, es que mira, si ustedes ponen su mirada en las cosas de arriba, ya no van a estar peleando con su mente, ya no van a estar, es que no puedo pecar, es que no es en tus fuerzas. Me puse a escudriñar qué es la mente y fue algo sorprendente para mí, porque yo pude ver que la mente está en el cerebro y son neuronas que no se pueden ver, pero que es algo que Dios te regaló. O sea, cuando yo lo estaba escudriñando, cuando yo estaba viendo qué era la mente, yo dije, wow, el Señor es maravilloso. Porque luego dije, bueno, ¿y cómo funciona la mente? Y entonces la función de la mente, fui al diccionario y ahí dice en el diccionario que son neuronas que te ayudan a dar forma y a elaborar juicios. Y entonces dije, bueno, ¿y qué es un juicio? Un juicio es la facultad de entendimiento. Entonces dije, wow, o sea, si yo entiendo que yo he muerto a una naturaleza en donde yo sufría, en donde yo luchaba, entonces yo decía, entonces tengo que poner mi mirada en las cosas de arriba, porque soy nueva criatura en Jesús, porque eso es lo que me está diciendo este versículo, y que mi vida está escondida en Cristo. Y entonces, por lo tanto, si soy nueva criatura, entonces tengo una mente nueva, porque cuando yo llegué a Cristo, yo venía con una mente pues de mucha cultura que vives desde niña, que vives desde niño, y que eso hace que vengan traumas, que vengan a lo que ahora se escucha mucho, que ahora ya la gente vive en esa ansiedad, que traes prisiones, que traes cárceles. Pero entonces cuando tú vienes a Cristo, Cristo viene a que tú mueras para que vuelvas a vivir, y donde está en ti, que esas cárceles, esas prisiones ya no estén más en tu mente. Entonces es muy importante que tú entiendas que tú eres una nueva criatura, y lo que Dios ha puesto delante de ti, tú lo que tienes que hacer es traerlo a tu mente y empezar a elaborar, como yo te decía aquí, un entendimiento de cómo lo voy a hacer, cómo voy a bajar todo lo que Dios tiene para mí. Y entonces yo me fui a buscar una historia, y yo le dije, Señor, ¿eso nada más nos pasa a nosotros o también le pasó a alguien en la Biblia? Y el Señor hablaba a mi corazón y decía, también, porque ellos también eran humanos como tú. Yo fui humano, yo bajé para entenderte. Entonces fui a la palabra y dije, bueno, pues vamos a ver quién realmente estuvo viviendo esto que voy a compartir. Y entonces yo decía, entonces alguien tiene la mente de Cristo, aunque todavía Cristo no iba a ser crucificado, pero ya caminaba con esa mente de Cristo. ¿Y qué creen? Que sí la encontré. Hasta yo dije, sorprendente cómo Dios siempre te sorprende y te dice, no hay pretexto, no hay pretexto. Por eso yo te digo que vamos para arriba. Tú no vas para abajo, tú vas hacia arriba. Entonces encontré en la palabra una mujer, y esa mujer está en Marcos 25, Marcos 5:25, y encontré esa mujer y dije, qué mujer tan sabia,
Porque la verdad, mira, esa mujer es una mujer que estaba entre una multitud, pero que estaba calladita. Por eso muchas veces escuchamos que calladita te ves mejor, ¿verdad? Yo creo que por ahí existió y salió de ahí ese dicho que calladita te ves mejor. Y entonces encontré esta mujer de Marcos 5, 25. Me tengo que poner muy bien aquí para que me escuche bien. Marcos 5. Ahí está. Y entonces encontré esta mujer y vamos a leer la historia. Dice, pero, ya me cambié. ¿Ya me escucho mejor? ¿Sí? Okay. ¿Sí me escuchan? Ok. Entonces, encontré esta mujer y dice ahí, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando yo encontré a esta mujer, y aquí en la palabra me habla, y muchos han escuchado de esta mujer de flujo de sangre, yo cada vez que voy a la palabra y escudriñamos esta palabra, siempre hay revelación. Y cuando yo fui a esta palabra, yo pude ver que era una mujer sabia. Porque imagínate la multitud que traía Jesús en ese tiempo. La multitud que traía. Y ella, no sé, a lo mejor ella estaba tal vez en una esquina, pues de toda la multitud que venía detrás de Jesús. Y yo creo que ella empezó a pensar. Yo cuando estaba leyendo esta escritura, yo me la imaginé y dije, esta mujer no estaba dentro, esta mujer estaba, no sé qué número le puedes poner tú, pero no estaba dentro de la multitud. Pero ¿saben qué? Ella pensó en ese momento, ella utilizó su mente y dijo, ¿cómo puedo tocar el manto de Jesús? Imagínate, yo me imaginé en ese momento cómo ella hizo su estrategia. Pero ¿saben qué? Algo muy importante, ella en su mente conocía, porque oyó. Y la palabra de Dios, ¿cómo funciona? Por el oír, ¿no? Por el oír la palabra de Dios. Dice en la escritura que por oír la palabra de Dios, ¿qué nace? Fe. Entonces, aquí en la escritura dice que ella oyó, escuchó, y yo creo que ella había escuchado no nada más en ese momento,
yo creo que ella ya había escuchado desde hace mucho tiempo todo lo que hacía Dios, todo lo que hacía Jesús en la tierra. Entonces ella, al escuchar, yo creo que le llegó en ese momento que iba a pasar por su casa o por donde ella vivía. Y entonces ella inmediatamente pensó y dijo, debe de haber una manera para que yo toque el manto de Jesús, porque entiendo que si es el Hijo de Dios, en Él hay poder, en Él hay milagros, en Él está mi sanidad. Yo ahí veo una mujer violenta, una mujer el cual ella tenía fe y decía, no importa la circunstancia, yo entiendo que en Él está mi sanidad. Y entonces yo pude entender que en su mente ella creó su sanidad. Ella creó su sanidad porque ella tenía claro y tenía el entendimiento de que si nada más le tocara la punta, ella iba a ser sana. Y dice ahí la palabra que ella buscó, que ella miró, que ella observó cómo tocar el manto para tener su sanidad, porque ella ya estaba cansada de gastar tanto dinero en médicos, en esa mentalidad terrenal que te dicen, ve a tal doctor, ve aquí, ve al mejor hospital, mira que ahí son los mejores. Y ella iba y gastaba, pero veía que nada resultaba. ¿Y cuántos años había pasado ella sufriendo con esas hemorragias? 12 años. ¿Tú cuántos años desde que conociste a Cristo no sales de la misma situación y no ves tu milagro? Esa mujer usó su mente. Esa mujer entendió que no había imposibles, porque ella sabía que el que pasaba era el Todopoderoso. Y eso que ella lo tenía cerca. Y a mí algo que me sorprende en esta historia de la mujer de flujo de sangre es que yo no me imagino, en verdad yo no me imagino, pero ella dijo, no me importa si me pisotean, no me importa lo que digan, pero yo no sé, pero no sé, yo me imagino que esta mujer se arrastró, no me imagino lo que hizo. Imagínate, no había pavimento, no había pavimento, era tierra, piedras, donde se podía raspar. Pero ella dijo, no importa, yo voy por mi sanidad, porque está en Él está. ¿Y sabes qué? Tocó el manto, porque todos ustedes conocen esta historia. Y dice, más adelante, a ver allí, ahí en Marcos, no lo voy a buscar. ¿Ya está? Más adelante la que sigue, vamos a leer hasta el 31. Y enseguida la fuente, dice que cuando tocó el manto, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Imagínate tener flujo de sangre 12 años.
Imagínate, la que sigue. 31. Y fíjate algo aquí muy importante, checa. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Ahí hay una revelación tan poderosa, porque cuando lo toca, esta mujer toca a Jesús, Jesús percibe que algo salió. Decía mi esposo ahorita que los ojos de Jesús están puestos en los justos. Yo puedo ver que en esa escritura, en ese momento, Jesús se dio cuenta que sí estaba entre toda la multitud, pero una hija llamó su atención y dijo: wow, esta no me dijo Jesús ora por mí, Jesús no se le clavó ahí, sino fue un toque, pero un toque con fe, un toque creyendo que así fuera una milésima, ahí va a salir su sanidad. Y increíble cómo los discípulos, estando con él, o sea, no habían entendido, su entendimiento, no pudieron entender que si tú lo tocabas cualquier parte, estaba el poder de Dios sobre él. Y le dice: ¿cómo crees, Jesús, que alguien te toca? Pues no ves aquí todos los que te tocan, pues sí, ¿cómo vas? Ya me imagino como la gente en el centro, ¿no? Que te avientas, y más ahorita en la temporada navideña, ¿no? Que te avientan y ¿dónde está mi bolsa? Imagínate, así estaba Jesús, ¿no? Así estaba. Y los discípulos le salen, dice muchas veces mi hija, con una barra basada. Y les dice Jesús: ¿qué no han entendido? Que alguien me tocó, es que alguien creyó, alguien por fin le cayó el 20 en su mente. O sea, no han entendido. Y pues los discípulos se les quedaban con cara de what, y diciéndoles: que es que ustedes no han entendido todo lo que les he predicado, todo lo que les he dicho, que en mí está la vida, que en mí está el poder, que en mí está la vida y la muerte, que yo he sido enviado del Padre, que yo soy hijo de Dios. O sea, no lo han entendido. Y esta mujer dice que ahí ella inmediatamente, en menos de un minuto, ella estaba limpia, ella estaba sana. Y es que eso es increíble, y eso es tener una mente de Cristo, que no importa el no estar enfrente de la persona, sino que una mente de Cristo es aquella que sabe que si pone su mirada en las cosas de arriba, que si pone su mirada en la palabra, tendrá el fruto, tendrá el milagro que tanto deseas y que tanto anhelas. Y que serás esa persona agradecida. Yo le decía a mi esposo que ayer, amo mucho a una amiga, porque ella siempre me dice: Lau, disfruta los procesos, disfruta tus tropiezos, porque ¿de qué sirve que tanto estudiamos la palabra y no la ejecutamos cuando verdaderamente se necesita? Y yo ayer le decía: ahora entiendo por qué vives en el piso 19, porque tú vas a su casa y al entrar a la puerta de su casa dice: bienvenidos. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres tener tu sanidad? Este es el lugar. Ven a tales horas, porque aquí simplemente aquí se estudia la palabra de Dios. Y le digo: ahora entiendo. Y ayer yo le decía: tú eres esa mente de Cristo, amiga, que mañana voy a predicar, porque tú me enseñas a que efectivamente hay que gozarnos, y eso es mente de Cristo.
de que reconoces que tarde o que temprano va a llegar tu examen. Y ahí vas a ejecutar lo que tú vienes cada domingo aquí a entender y a estudiar. Y esos son los discípulos que el Señor quiere en este tiempo. Estos discípulos tenían el privilegio de estar con Él y no la habían entendido, no la habían captado. De que no importa si le tocaras un dedo, ahí estaba el milagro. Entonces, yo ayer que venía, yo decía, Señor, en verdad que vivimos tiempos difíciles y nosotros tenemos que ponernos las pilas y realmente ser la mente de Cristo para que esta iglesia crezca, para que esta iglesia salga esa luz de Jesucristo y la gente venga. Porque en verdad que la gente de allá afuera anhela ver que realmente caminas como esa mente de Cristo, como esta mujer que no le importó las situaciones, no le importó rasparse, porque yo me imagino que se raspó rodillas, manos, todo, pero valió la pena, porque ahí estaba su milagro. Vamos rápido ahora a otra escritura, a otra historia que está en Mateo capítulo 8, versículo 5. Mateo 8, versículo 5. Aquí nos habla de un centurión. Aquí la palabra dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Imagínate, aparte de paralítico, dice que su mente la tenía atormentada. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Otro hombre que tiene la mente de Cristo. A mí el Señor me sorprendió como cuando me dijo: ¿qué ole? Ya existían gente que tenían mi mente. ¿Por qué? Porque escuchaban. Imagínate lo famoso que era Jesús. Imagínate lo famoso que ya era Jesús. Y él también escuchó, por eso lo buscó. Y un hombre que aquí te enseña, aquella mujer sabía que en él estaba su sanidad. Aquí entendía este hombre que era un hombre de autoridad y que no necesitaba visitar su casa, simplemente que la declarara. Y tú tienes un nombre que es sobre todo nombre, y que su nombre es Jesús, y que te lo ha dejado, y que al momento que recibiste a Cristo, Él te dijo: si tú declaras en el nombre de Jesús, las cosas serán hechas. Entonces, si tú tienes ese nombre, imagínate cuántas cosas puedes hacer. Él nada más lo conocía de oídas, pero sabía que era un hombre de autoridad, que todo se postraba delante de él. Por eso le dijo este centurión: no hay necesidad que visites mi casa. Di la palabra y yo sé que mi criado sanará. Sanará porque eres un hombre de autoridad, porque en ti está la palabra. Tú tienes la palabra aquí. Ese hombre no la tenía, tú la tienes aquí físicamente, y tú la tienes más fácil.
porque hubo un sacrificio por ti. En ese tiempo no había ese sacrificio. ¿Entienden por qué ahora mi voz se quería ir desde ayer? ¿Por qué? Porque esta es una verdad que nos tiene que caer a nuestra mente. Pero muchas veces queremos que nada más caiga del corazón y te emociones. No, Jesucristo no es emoción. Jesucristo es verdad, es realidad, es algo que tenemos que vivir todos los días. Yo ayer a mi amiga le decía, gracias por ser mi amiga, gracias porque el tiempo que he estado viviendo, gracias a esas palabras que me has dicho, gracias a que me llevas a la palabra, gracias a que tú me dices, hermana, gózate. Y donde ella me dice, hermana, hay que hacer algo poderoso. Tú oras por mi hijo, yo oro por el tuyo. Porque para eso somos hermanas. Y porque dice en la palabra que donde están 2 o 3 reunidas, ahí hay un acuerdo y ahí hay poder. Y nosotras nos vamos a levantar en acuerdo porque somos madres, tenemos hijos y no queremos que ningún argumento se levante en contra de mis hijos. Yo ayer dije, wow, qué maravilloso, por algo el Señor me trajo con gente. Me perdí todo el día, pero yo estaba feliz. ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios tenía un propósito para enriquecer hoy la palabra. Entonces, hoy el Espíritu Santo quiere que te enfoques, que todavía cuando Jesucristo, antes de esa crucifixión, ya había mentes de Cristo. Ya había. Por eso dice en la palabra, en 2 de Corintios 2:5. A ver, vamos ahí. A 2 de Corintios 2:5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a nosotros. Muchas veces no queremos entristecer a Dios. Muchas veces buscamos muchas excusas para decirle a Dios, ay Señor, es que si vieras que no se puede, no puedo. Y Cristo te dice, claro que sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. Pero ¿sabes qué? Necesitas algo muy importante. Y no puedes buscar excusas, porque tenemos grandes ejemplos que leímos. Tú lo que necesitas es lo que está en Romanos 12:2. Dice ahí en Romanos 12:2, no nos amoldemos, no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Nosotros tenemos que buscar todos los días renovar nuestra mente, todos los días. ¿Cómo? Tal vez tú me dices, hermana, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedes renovar tu mente? Orando, congregándote. Y donde no estar poniendo pero cuando estás aquí. Ay, no creo que el pastor. O no, es que no es así. No. O sea, ora, congrégate de todo corazón. Y ponte la tarea, la mente, de que esa palabra va a dar fruto en esta semana.
y que vas a estar lista para la siguiente semana, donde Dios va a soltar una palabra y la vas a volver a llevar a cabo. Por eso dice ahí, no nos conforméis a este siglo, sino transforma tu mente todos los días transforma tu mente, estudia la palabra. Es como nosotros transformamos la mente, estudiando la palabra y no andando en conversaciones que no nos enriquecen. Nosotros somos luz, nosotros somos sal. No podemos ser esa luz que se pone debajo del almud y decir que los otros hagan su trabajo. No puedes hacer eso. Tú eres luz y como luz tiene que salir esa luz de tu casa y empezar a hacer la obra, tanto en los de afuera como en los de adentro. Por eso dice ahí, y vas a comprobar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Esa es, pero ¿cómo la vas a comprobar? Cuando vengas a renovar tu entendimiento, tu mente. Porque en verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos alcanzar a toda esa gente que está afuera. Necesitamos ayudar a tu hermano simplemente que está al lado tuyo. Nosotros estamos llamados a levantar al débil, porque tú no sabes lo que está viviendo cada persona en su casa, cada hermano. Si tú ves un hermano que le cuesta trabajo entender la palabra, dale un tiempecito tuyo para que le puedas explicar, y que el día que venga Jesús, también Él se vaya con nosotros. Es un tiempo en donde yo he entendido que hay que caminar mucho en misericordia, en amor. Si dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados, ¿por qué nuestro amor no va a cubrir a los que están dentro de nuestra casa, a los que están en esta casa? Pero sabes, necesitamos renovar nuestra mente. Es muy importante. Por eso yo te decía que yo veía cómo hay hijos de Dios que están luchando, que entran en una batalla campal, y eso hace que entren en desánimo y que se vayan. Eso hace que entren en una ansiedad y donde dicen, no, es que yo soy bien pecador y yo no voy a caminar. Claro que sí vas a caminar, hermano, pero necesitas salir de esas cárceles en donde un día te dijeron que tú no sirves para nada. Despójate de eso, despójate. Eso ya dijo el Señor, tú ya estás bien muerto. Ya no lo traigas a memoria, porque Jesús ya no se acuerda de eso. Jesús lo que quiere Él es que tú vengas al conocimiento para que puedas ser levantado. Y algo, sabes, que yo me preguntaba en la semana, Señor, muchas veces tú nos dices que nuestra vida debe de dar frutos, ¿no? Y nos hablas mucho de que debemos tener frutos. Y hay veces que pues no se alcanzan esos frutos. Y el Señor me pone en mi corazón y me decía, es que necesitan hacer frutos de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vean el resultado de lo que ustedes día a día me entregan.
Porque si tú en tu vida no puedes con una área de tu vida, entrégamela para que tú veas el fruto, el cual significa cuando tú la entregas. Necesitamos sumergirnos, necesitamos caminar como esa mente de Cristo. Hermana, hermano, no puede haber cárceles en tu vida, no puede haber prisiones, no puede haber traumas, porque si tú realmente tienes una intimidad con Cristo, eso se derriba, porque no es en tus fuerzas, sino que es con el Espíritu de Dios. Si tú todavía sigues con cárceles, con pasado, que están ahí como cuchillito, es porque no has renovado tu mente. Tienes que renovar tu mente. Estos personajes de la Biblia, ellos, sus vidas fueron transformadas. ¿Por qué? Porque entendieron y entendió su mente que Jesús había autoridad, había sanidad, había prosperidad. Y si tú tienes esa mente de Cristo en tu mente, tú creas tu sanidad, tú creas tu prosperidad. Pero si sigues con un pasado que ya Jesús lo quitó de tu mente, entonces ¿qué vas a crear en tu mente? Enfermedad. ¿Qué vas a crear? Pobreza. Entonces tú decides qué quieres crear en tu mente: sanidad, prosperidad, o quieres tener, siguiendo una mente que solamente esa mente crea enfermedad o pobreza. Recuerden que el diablo anda como león rugiente y sabes dónde nos ataca, en la mente. Entonces tú tienes la autoridad para quitarle autoridad al diablo y sacarlo de tu mente, porque ahí es donde te ataca. Pero como hijos de Dios, tú eres más que victoriosa, victorioso. Entonces, se acabó mi tiempo. Se acabó mi tiempo. Edgar, ¿me puedes acompañar? Yo quiero hacer una invitación. Sé la mente de Cristo, pero sé esa mente en donde todos los días busques a Cristo. Dile: Señor, aquí está mi vida. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Porque en verdad no todos entendemos la palabra. Pero ¿sabes qué? Pídele ayuda al Espíritu Santo. Algo que yo le pido mucho al Señor está en Daniel, y con esta voy a terminar ya. Daniel 10:12. En Daniel 10:12 dice que los entendidos, los sabios, porque vienen en varias traducciones, habla que los entendidos, que los sabios resplandecerán.
¿quién de aquí no quiere ser ese entendido? Y ser mujeres y hombres que marquemos historia aquí por ser esa mente de Cristo. Y al que le compartiste, recuerde que un día tú le compartiste la palabra y que su vida cambió. Un minuto nada más, no muy rápido. A mi esposo y a mí el sábado nos dio mucho gusto ver a un joven que nosotros lo conocimos desde la edad de 7 años. Hubo un tiempo en que yo parecía su mamá, porque él venía de una familia separada. Y entonces él tenía muchos problemas, muchos. No le entraba en su mente la escuela, no le entraba, y su papá me decía: Lau, ayúdame conmigo. Y yo recuerdo que muchas veces tomé ese papel y le prediqué. Y el día que me enteré que su papá murió, a mi esposo y a mí nos dolió mucho, porque sabíamos que seguramente él se había ido con el dolor de qué serían sus hijos. Y nosotros buscamos nuevamente a ese joven, lo encontramos casado, le predicamos, pero aún así se volvió a perder. Y el sábado, que a mis hijos los invitaron a un torneo de fútbol, mi hijo se encontró a su amigo y su amigo le dijo: amigo, aquí estamos. El torneo de fútbol era en una iglesia. Y entonces el líder de ese joven se acercó y me dijo: hermana, aquí está este joven. Cuando semanas antes una de sus tías me fue a buscar y me dijo: busca a mis sobrinos. Y miren qué bello es el Señor que no lo volvimos a encontrar. Y el joven me dijo: Lau, estoy aquí en la iglesia. Y yo le dije: ahora entiendo la palabra, que unos sembrarán y otros cosecharán. Y el líder de este joven me dijo: exactamente, hermana, yo estoy con él. Y le digo una cosa, hermana: este joven jamás se volverá a perder, porque la palabra a ustedes le sembraron y ahora me toca a mí cuidarlo. Y fue algo que yo le decía a mi esposo: qué hermoso ver cómo la palabra se cumple, de que ese joven yo le prediqué desde que tenía 6, 7 años, ahora es un joven de 27 años y la palabra lo ha alcanzado y la palabra ahí está. Por eso es que tienes que entender y tienes que ser esa mente de Cristo para que puedas ver lo que Jesús hace a través de tu vida, porque cuando eres mente de Cristo eres instrumento para alcanzar, para deshacer todo argumento que el diablo se ha querido levantar en este siglo. Amén. Vamos a adorar al Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Dios, yo quiero ser como tú? Quiero tener tu mente. Vamos a ponernos de pie. Quiero pensar como piensas tú.